Bueno, pues estamos de nuevo con Santiago. Yo no sé si llamarlo gurú, matemático, aparte de que es químico. Santiago, bienvenido nuevamente a la pantalla de Wada TV. Gracias, gracias por invitarme otra vez. Sí, sí. Oye, estamos siguiendo, no solo yo, sino muchísima gente, ese modelo matemático que has realizado sobre cómo está desarrollándose el COVID-19. Lo seguimos con mucha expectación y lo estás casi clavando, ¿eh? Bueno, pues lo cierto es que yo también estoy sorprendido del grado de acierto. Hay que tener en cuenta que lo que predice es la cifra oficial. Yo ya soy consciente de que la cifra real es posible que sea diferente y según vamos conociendo, pues es posible que la cifra real sea superior, pero claro, yo no tengo datos. Yo el único dato que tengo es la cifra oficial, que es en la que encontré pues, un patrón matemático. Oye, es verdad, una de las preguntas que te hacíamos, el modelo no puede prever que nos estén engañando, entre comillas. Bueno, hay cosas que se pueden prever. Por ejemplo, he intentado el modelo con otros países y es evidente que no pueden ser. Por ejemplo, hice el modelo, hice la simulación para China y no puede ser. Es fácil ver, actúa como detector de mentiras. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay... tú ves que mienten cuando no hay un patrón matemático, cuando no eres capaz de simular de ninguna manera ese comportamiento, pero porque es errático, en fin, no hay ningún patrón. Pero cuando hay un patrón, la única cosa que puedes decir es posible que la cifra de muertos no sea real, pero sí que es proporcional. Es decir, que si multiplicamos la cifra oficial de fallecidos por un factor, por 1.1, 1.2, 1.5, lo que sea, nos dará la cifra real. Y ese error que se comete, pues es un error que se repite. Oye, Santiago, nos estamos preguntando, el otro día lo pusiste en redes sociales con tu pizarra, nos contaste un poquito, quiero que me cuentes ahora un poquito. Para los que no somos entendidos, ¿cómo has hecho este modelo matemático? ¿Qué variables has cogido para que te den estos resultados casi exactos? Bueno, pues hubo que modelizar muchas cosas, porque hay que tener en cuenta que este modelo en realidad no es un modelo complejo, es un modelo más simple. Cuando nosotros tenemos que modelar la realidad, utilizamos modelos muchísimo más complejos. Aquí simplemente había modelos que eran multiplicativos, exponenciales, y había una serie de variables que, bueno, pues en las que nos hemos basado. El modelo se basa en la cifra de fallecidos. A partir de la cifra de fallecidos se estima cuál es la cifra de contagiados y cómo evolucionan los contagiados a diario. Y en ese contagio a diario pues hay que tener en cuenta diversos factores, como por ejemplo el comportamiento que está teniendo el virus, qué factores, por ejemplo, las costumbres sociales. España es un país cariñoso, es decir, la gente, pues, no sé, se saluda, se abraza, se besa. Eso, por ejemplo, no ocurre en otros países como Alemania o como Suecia, en el que la gente no convive. Pues eso tiene un factor. Uh -huh. O, por ejemplo, hay otro factor que es cómo conviven las diferentes generaciones. Si los abuelos conviven con los padres y con los hijos, y España pues es un país en el que las generaciones pues conviven. Entonces, eso ha hecho que excelentes portadores y excelentes transmisores, que son los niños y los jóvenes, que no sufren la enfermedad o que la sufren en un grado muy distinto, sí que las transmitían con mucha facilidad. Y eso explica pues, por qué hay diferencias entre países. Bueno, si aplicas los conceptos, claro, ¿cuál es la dificultad? A pesar de que el modelo es más sencillo, el problema está en que no hay fórmulas físicas, no hay leyes físicas, como por ejemplo nos ocurre con otros modelos que hacemos, que sabemos dónde están las fórmulas físicas y dónde están esas leyes físicas en las que basarnos. Aquí pues había que estimar a partir de toda la información que hay disponible, que en realidad hay mucha información disponible como para saber cómo es el comportamiento y cómo modelizar matemáticamente pues, cada una de las circunstancias. Oye, Santiago, hay otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, es en el tema de los muertos, dependiendo si las UCIs están saturadas o no están saturadas. ¿Cómo el modelo puede saber eso? Bueno, sí que sabemos una cosa, sabemos cuántas camas hay en España. Es decir, sabemos cuántas camas UCI hay en España. ¿Qué ocurre cuando se saturan las camas UCI? Lo que voy a decir suena duro, Sí. pero es la realidad. Cuando se saturan las camas UCI, los médicos tienen que decidir a quién salvan y a quién matan. Es decir, se convierten en dioses que juzgan quién merece la pena salvar y quién no merece la pena salvar. Entonces, ¿por qué? Si tienes, no sé, 4.000 camas y tienes un enfermo de 80 y tantos años y un enfermo de
40 años que los dos necesitan los medios de los que se dispone una UCI, entre ellos un respirador, pues tienes que decidir a quién le pones el respirador. Si le pones el respirador al que tienes más posibilidades de salvar o al que menos. Por desgracia, en España ha habido que elegir a quién se salvaba. Claro, ¿qué ocurre? En condiciones normales, en esa columna que yo pongo en mi Excel de fallecidos con UCI no colapsada, el número de fallecidos hubiera sido muy inferior si hubiéramos estado adecuadamente preparados, si hubiéramos tenido más camas UCI. Oye, nos dice Santiago que él calcula el número de infectados en función del número de óbitos o muertes. Vemos en la columna que hay 1 millón y pico de infectados y que realmente se supone que son todos asintomáticos o que no se conocen, lógicamente, ¿no? Claro, claro, o sea, la mayor parte no se conoce. Es que hay que tener en cuenta que en el patrón de funcionamiento de esta enfermedad hay una parte muy importante que son asintomáticos, pero asintomáticos totales, es decir, que no tienen fiebre, no tienen tos, no tienen nada. Son portadores, pero no tienen ninguna manifestación de esta enfermedad. Entonces, esto pues se vuelve un problema para identificar quiénes son, en qué cuerpos está viajando este virus, ¿no? Oye, otra... Entonces, el número de contagiados o sea, es abrumadoramente más alto que las cifras oficiales. Si siguiéramos con este estadillo, yo creo que al final toda la población va a pasar el coronavirus, ¿no? Bueno, más o menos lo que se estima, esto ya no es cosa de mi modelo, esto es lo que leo porque, bueno, digamos que al principio para que el modelo funcionara pues tuve que formarme en cosas de las que yo no sabía. Yo no soy nadie que tenga que ver nada con la sanidad, al margen de que una de mis actividades tiene que ver con la ingeniería forense. Entonces pues te encuentras cadáveres a veces y cosas, pero no, yo no tengo que ver cuerpos. Entonces tuve que formarme para saber cómo sacaba los patrones matemáticos vamos, es cierto que el número de contagiados es abrumadoramente mayor que... Oye, ¿cómo calcula el modelo matemático estos picos que estamos teniendo? Ahora ha empezado a bajar y de repente hoy nos hemos pegado un golpazo porque ha vuelto a subir en 739. Dicen que es una zona llana de la curva y volverá a bajar. ¿El modelo esto cómo lo contempla? No, eso no, o sea, no es cierto. Esto hay que tener en cuenta que los medios de comunicación en general, sobre todo los medios de comunicación muy masivos, primero buscan la noticia, y es mucha más noticia la mala noticia que la buena noticia. Aquí hay que tener en cuenta que es un efecto puramente contable, es decir, que la elevación que hemos tenido de hoy es porque hemos tenido un fin de semana hace poco y la contabilización de los muertos no se ha hecho de la misma manera. Es decir, hoy se han recibido noticias de gente que había fallecido, pero que ha fallecido en el fin de semana y se han contabilizado hoy, pero no son de hoy. Es decir, lo que predice la curva, y es el comportamiento que ha tenido, es que estamos en plena bajada, no hay zonas llanas en el comportamiento de este virus, es decir, o estamos subiendo o estamos bajando. Y ahora mismo estamos claramente bajando. Nosotros sí que ha habido un pequeño desvío a la baja hace 2 días que coincide precisamente con el domingo y el lunes. Y hoy, pues los que no habíamos contabilizado entonces, se han contabilizado y se ha mantenido más o menos el error que veníamos manteniendo, que es un pequeño error a la baja. Oye, va a haber un momento en el que en el modelo, no sé si se volverá loco o lo tienes contemplado, empezamos a hacer test masivos. Llegan los test y empiezan a contabilizarse test masivos. ¿Esto el modelo cómo lo va a reflejar? ¿Lo tienes pensado? Sí, porque para el modelo no influye. Es decir, yo ya sé qué es lo que nos van a decir los test masivos, el número de infectados, pero con los infectados yo hago mi cálculo, pero no me baso en el cálculo oficial de infectados. Yo hago mi propio cálculo. Y mi cálculo debe ser más o menos correcto, básicamente porque el número de fallecidos se extrae del número de infectados que yo calculo. Si ese número estuviera mal, estaría mal todo. Por eso yo estoy muy seguro de que mi cifra será del entorno de 1 millón. Me preguntabas antes sobre cuántos infectados habrá en España. Sí, finalmente, sí. Pues más o menos lo que se estima es que en el plazo de 1 año estaremos infectados sobre el 50 o el 60% de la población. Cuando llegue ese momento será un buen momento, porque el gran problema que surge no es un problema con la enfermedad. Si la enfermedad tiene una mortalidad baja, el gran problema de la enfermedad es que afecta a un sector de la población y colapsa la sanidad. Si estos enfermos hubieran venido poco a poco, la cifra de fallecidos hubiera sido menor. Y si hubiéramos protegido mejor a la gente de más edad, pues quizá la cifra de fallecidos hubiera sido menor. Del modelo matemático se extrae, por ejemplo, cuáles serían las medidas acertadas que debería tomar el gobierno.
Oye, vamos con la parte positiva, que nos quedamos sin tiempo. Cada vez se recupera más gente, en tu modelo lo dices. Poco a poco esa curva va a bajar. Nos vamos a poder ir de vacaciones, Santiago, julio, agosto, septiembre. No va a haber vacaciones porque puede haber repuntes como está pasando ahora en China. ¿Qué es lo que opina ese modelo matemático? Bueno, cualquier cosa que ocurra en China, no os la creáis, porque nosotros realmente estamos como estamos y queremos buscar un culpable. Tenemos que buscar como culpable a China. Es decir, China no nos informó de lo que le estaba sucediendo. En China hay millones de muertos y ellos han reportado 3.000. Si nos hubieran hablado de lo que hay, seguramente se hubieran tomado otro tipo de medidas y mucho antes. El modelo lo que predice es que va a haber repunte. Y ese repunte, pues habrá que ser muy prudente en cuanto a qué se va a hacer. Si va a haber vacaciones en el mes de julio, probablemente en julio hayamos alcanzado un grado aceptable de normalidad, pero no estaremos en una situación normal. Desde luego tendremos que mantener pues algunas costumbres de las que hemos adquirido en cuanto a higiene, en cuanto a qué hacer con los zapatos o con la ropa cuando llegamos, en cuanto a aglomeraciones. Yo no sé, mi estimación para cuándo se van a abrir los bares estaría en... ¿Qué es lo que nos interesa a todos? Pero, bueno, aquí dicen que realmente el fin de la epidemia será cuando abran las tiendas de chinos. Pues el eso. día que veamos una tienda de chinos abierta, eso quiere decir que Perdona que te haya interrumpido, sigue, Santiago. entendemos que los bares serán hacia, no sé, probablemente hacia julio, por ahí. ¿Nos podremos ir de vacaciones? Sí, pero con serias medidas que nos hagan pensar que aquí no es una situación normal. Probablemente estaremos unos cuantos meses arrastrando una situación de anormalidad. Bueno, Santiago, muchas gracias y estoy seguro que volveremos a hablar de tu modelo matemático, volveremos a hablar contigo para que nos cuenten más adelante cómo está esto y espero que cuando hablemos estemos ya en esa bajada de esa campana, como campana de Gauss, ¿no?, que se está realizando con este modelo. Las noticias que vamos a recibir en los próximos días son buenísimas. Vamos a alcanzar dentro de pocos días el máximo de mortandad. Te adelanto la cifra, unos 14.700, 14.800 era el máximo, y ahora ya estamos rozando los 14.000, que era lo que predecía el modelo. Entonces, nos quedan, por desgracia, unos cuantos fallecidos, pero bueno, ya veremos cómo ya todas las noticias que nos quedan a partir de ahora pues serán buenas, excepto a ver cómo se plantea la vuelta a la normalidad. Muchas gracias, Santiago, por estar en los micrófonos y en las cámaras de Guada TV y espero que nos podamos ver no a través de videoconferencia, sino muy pronto en los estudios de Guada TV comentando todo esto en pasado, que es lo que estamos deseando todos. Muchas gracias. Será un placer. Adiós.